Saludos hermanos, este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a las Sendas Antiguas de la Torá. Le pido al Eterno en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, que los bendiga cada día más y cada semana, siempre que celebramos el Shabbat. Le pido al Eterno que bendiga a cada uno de todos aquellos que están en obediencia a la Torá. Esta semana vamos a estar hablando de otra parashá, otra porción de la Torá, que también es de suma importancia. ¿Y por qué es de suma importancia? Porque vamos a hablar del sistema judicial que el Eterno establece primeramente con Moshe, cuando su suegro Yetro lo ve que está hablando y arreglando los asuntos y juzgando al pueblo desde la mañana hasta el atardecer, y ve que su yerno Moshe se está cansando. Le dice que él no iba a poder continuar de esa manera porque no iba a durar mucho. Y por ende, entonces, le recomienda que divida las tribus en grupos para que ellos también sean ayudantes en cuestión de hacer juicio, pero que los juicios más grandes, los problemas más grandes, que entonces él podía traerlo. Y vemos que luego en esta parashá, vamos a estar hablando de la parashá Shoftim, que significa jueces. Vamos entonces a hablar de cómo ese sistema se va restableciendo hasta los tiempos de Yeshua. Y vamos a ver cómo se divide, en este caso sería el Sanedrín, el sistema judicial del pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo se dividían y quiénes estaban a cargo de ciertos asuntos. Pero vamos a comenzar entonces con la parashá Shoftim, que significa jueces o magistrados. Vamos a estar hablando en el libro de Devarim o Deuteronomio, en el capítulo 16, versículo 18 al capítulo 21, versículo 9. La Haftorah vamos a estar leyendo del profeta Isaías, el capítulo 51, versículo 12 al capítulo 53, versículo 12. De las Escrituras Apostólicas seguimos en el Hizkalú, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 19. Nuevamente este es Parashá Shoftim, jueces. Comenzando a una pequeña introducción, esta parashá Shoftim o magistrado, pues es la quinta parashá del quinto libro, tomo de la Torá, el Sefer Devarim, conocido en español como Deuteronomio. Y como dije al principio, vamos a estar hablando de cómo nuevamente Moshe tiene que establecer ese sistema judicial antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Tenían que estar sumamente en el mismo pensar en cuestión de la justicia y de quién iba a hacer justicia, porque estamos hablando de un pueblo que necesitaba una tierra, que ya iban a tener la tierra prometida, pero también necesitaban unas leyes. Comenzando entonces con el capítulo 16, versículo 18 de Deuteronomio de Devarim, dice: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Hashem, tu Elohim, te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Un juez entonces es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencia de acuerdo a la Torá, ¿ok?, sobre las obras o las palabras de otras personas o asuntos entre su prójimo, hermano contra hermano, tribu contra tribu. Teníamos entonces que tener un juez en el pueblo de Israel para entonces ver que la Torá, como una instrucción, como una ley, fuese aplicada de acuerdo a como estaba escrita en su Torá. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales entonces son los que ejecutan las órdenes del juez. Es como decir el sistema judicial que nosotros tenemos en el día de hoy. Hay jueces, pero también hay policías, que son los que llevan a cabo el condenar, y los oficiales, que son los que ejecutan las órdenes del juez. El juez no hace mucho
sin su cuerpo policial que le apoye para que sus órdenes se cumplan. En otras palabras, el juez, él condena o absorbe, pero no puede llevar a cabo la acción de ejecutar las órdenes de él. Tenía que haber alguien que lo hiciera, porque si no hubiesen vuelto de regreso al tiempo de Moshe, donde Moshe hacía todo. Pero en este caso el Eterno dice que no, hay que haber un sistema. En cada nación tiene que tener un sistema judicial. ¿Okay? La policía no funciona bien sin los jueces porque tienen que saber qué órdenes ejecutar. Tampoco la policía tiene la absoluta autoridad para condenar a las personas sin antes llevarlo por un sistema de juicio. ¿Okay? Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad entonces se beneficie de estos beneficios que trae la justicia. ¿Okay? Cuando vemos en el pueblo de Israel nuevamente, Moshe era el que hacía todo hasta que llega su suegro Yetro y le dice como un consejo que si seguía así no iba a tener tanto tiempo, iba a fallecer por tantas personas que estaban en el pueblo de Israel en ese entonces. El versículo sigue diciendo que iban a ser establecidos en todas las ciudades. Entonces vemos que hay tres tipos de tribunales en Israel, con 3 jueces, 23 jueces y 71 jueces. Más adelante vamos a ver cómo se dividían, dónde estaba establecido en el templo ese Sanedrín o esa corte judicial. ¿Okay? Las ciudades entonces con menos de 120 habitantes tenían un tribunal o un Beit Din de 3 jueces. Las ciudades más de 120 habitantes tenían un Beit Din o una corte judicial de 23 jueces llamado el pequeño Sanedrín. Las cortes de 3 jueces solo podrían dictar sentencia sobre asuntos monetarios. Para dar una sentencia de vida o muerte hacía falta un tribunal de 23 jueces. Vemos entonces que en Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y uno de 71, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Y nuevamente, más adelante vamos a enseñarle cómo estaba eso dividido y quiénes tenían, que eran responsables de qué. Este último fue llamado entonces el Gran Sanedrín, que fue establecido cuando fue establecido el primer templo. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos en el templo. Había un lugar exacto donde ellos se reunían, que estaba ahí mismo cercano al templo, en una de las esquinas estaba el Sanedrín, porque la ley salía entonces de Jerusalén, pero directamente salía del templo, porque la ley sale del Eterno, el Eterno moraba en el templo como espíritu, pero como siempre se ha dicho que la ley siempre salía de Jerusalén, porque de ahí era donde el Eterno había puesto su nombre, donde sus leyes estaban establecidas desde ese cuerpo judicial llamado Sanedrín. El versículo 19 del capítulo 16 dice: no torcerás el juicio, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio es mishpat. ¿Okay? Para no torcer un veredicto no se puede seguir la justicia humanitaria. ¿Okay? La que parezca bien al hombre. El hombre no podía, por eso el Eterno estableció la Torá para que el hombre no decida de acuerdo a como él piensa, tampoco para ser sobornado por otra persona. Como vemos hoy en día, el sistema judicial está en muchos países hay corrupción, porque vemos que a los que tienen mucho dinero, la mayoría de las veces, no todas las veces, hacen acepción de personas porque tienen los recursos para tener un buen abogado, para tener no solo uno, varios abogados para defender a esa persona.
Y vemos que en este caso, en la Torá, no existía el soborno ni nada de esas cosas para que el juicio fuese un juicio perfecto, ¿ok? Sin tener nada en la cual las dos partes que estén en el juicio dijeran, no, pero hicieron acepción de personas. En el caso de la Torá, el Eterno no hace acepción de personas. Y vemos que para no torcer un veredicto no se puede seguir entonces la justicia humanista, sino que usamos lo que Hashem nos ha dado, que es su Torah. Como nos dice Romanos, capítulo 2, versículo 20, capítulo 7, versículo 7 y el versículo 12, dice, tienes en la Torah la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Pregunta, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torá? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá. Y hago un pare en este momento. Este versículo de Romanos nos está enseñando claramente que la Torá ha sido vigente desde que el Eterno se la dio a Moshe, desde el principio cuando estableció mandamientos desde la creación, cuando fue escrita entonces en piedra y sigue siendo el día de hoy cuando fue dada en la mente de los corazones de los hombres, sigue siendo vigente. La Torá nunca ha sido abolida, porque si la Torá hubiese sido abolida, lo que dice este versículo dice al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá. La Torá nos enseña a nosotros lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Si decimos que la Torá fue abolida, entonces no tenemos un patrón, no tenemos un espejo donde mirarnos para saber si estamos haciendo pecado o no estamos haciendo pecado. ¿Okay? Y sigue diciendo el versículo, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torá no hubiese dicho, no codiciarás. En la escritura, en las 10 palabras de los 10 mandamientos, que también se le conoce como 10 mandamientos, habla y hay una orden, un mandato que dice, o una ley que dice, no codiciarás. Si la Torá hubiese sido abolida, ¿qué podríamos decir hoy de una persona que codicia? Entonces la persona diría, no, pero como la Torá no está vigente, fue abolida, pues ese mandamiento de no codiciarás no me aplica a mí. ¿Ok? Continúa diciendo el versículo, así que la Torá es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. So, la Torá es buena, no es maldición, como dicen muchos. Muchos dicen que nosotros estamos regresando a la Torá, a la obediencia a la ley. Muchos dicen, pero están volviéndose se están maldiciendo nuevamente. Están siendo esclavos de la Torá. No, al contrario, estamos siendo libres porque reconocemos lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a la Torá y no de acuerdo a cualquier filosofía o pensamiento de cualquier hombre o teología. En Mateo también 23, versículo 23 dice, lo más importante de la Torá es la justicia, la misericordia y la fidelidad. En otras palabras, la Torá trae justicia de Dios, trae misericordia de Dios y trae la fidelidad del Eterno. ¿Por qué? Porque la Torá nos enseña a cómo vivir en armonía en una comunidad o en una sociedad o en una nación. Tenemos que acordarnos que cuando el Eterno escoge a Abraham para levantar un pueblo con esa simiente, después Isaac, después Jacob, vemos que a Jacob se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Ese es el Israel que el Eterno establece como su reino, ¿ok? El reino de Israel es el reino de Dios, que la nación se llama Israel, donde él estableció una instrucción, una Torá, para que el pueblo, todos aquellos que se han injertado en Israel, en esa nación que el Eterno estableció y que dio su constitución, su ley, su Torá, sus mandamientos, estatutos, son para que nosotros seamos guiados por ellos. Si queremos ser parte del reino del Eterno, esa nación de Israel, tenemos que entonces llevar a cabo y obedecer la ley que está establecida para ese reino.
Es un reino que vendrá muy pronto cuando el Mesías regrese a buscar su pueblo, a reinar sobre su pueblo Israel, con todos aquellos que hemos sido injertados en él. No hay nada que esté separado de Israel y no hay nada, no hay otra ley que no sea la Torá que el Eterno le dio a ese reino. En la Torá está expresada la justicia del Eterno, que es la base de un veredicto correcto. Si la justicia de hoy hubiesen seguido la Torá de acuerdo a la letra por letra, palabra por palabra, todos los juicios hubiesen sido correctos, no hubiese habido ninguna anormalía en decisiones, no hubiesen presos hoy injustamente en las cárceles, no hubiesen entonces personas que sí necesitan estar en las cárceles, están entonces hoy libres en las comunidades, siguiendo, haciendo maldad en contra de su prójimo. Pero en la Torá el veredicto es correcto. No se puede torcer la Torá ni para juzgar ni para legislar. ¿Por qué? Porque la Torá exactamente dice el mandamiento, la ley que se viola y cuál es el resultado y cuáles son las consecuencias de esa ley. La Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier nación, de cualquier país, sea justo, no los criterios humanistas ni lo que piensan la mayoría de la población. Hay naciones que ellos cogen la justicia en sus manos y si ven a alguien que ha robado, ellos no lo llevan a juicio, al contrario, ellos lo juzgan en ese momento. A muchos le cortan las manos, a otros los queman vivos. Usted sabe, usted ha visto las noticias. Eso no es la Torá. La Torá nos enseña a nosotros a hacer un juicio justo. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo. Esa es su naturaleza, la justicia. Y si la justicia se lleva a cabo fuera de lo que está establecido en la Torá, entonces habrá juicios que son llevados incorrectamente. Hay una sola justicia verdadera y esa justicia ha sido revelada de dos maneras en la Torá de Moshe y en Yeshua HaMashiach, como nos dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la Torá, ¿ok? Aparte de la Torá, la justicia de Elohim ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. Romanos dice, pero ahora aparte, no está diciendo contrario, ¿ok? Aparte de la Torá, la justicia de Elohim ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. Este versículo entonces nos enseña y nos dice que la palabra al contrario de la Torá significa queriendo decir que la Torá manifestada o manifiesta la justicia del Eterno y además, aparte de, ¿ok? De la Torá de justicia de Elohim ha sido manifestada, aparte de, ha sido manifestada entonces la justicia del Eterno, ¿en quién? En Yeshua el Mashiach, que revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia. ¿Okay? Yeshua cuando vino a cumplir los mandamientos, los manifestó y los cumplió. ¿Ok? De una forma diferente, pero no es otra justicia. Y hemos visto en varios versículos cómo Yeshua hablaba sin salirse fuera de los parámetros que la Torá había establecido. Porque él no podía ir en contra de la Torá porque él es la Torá viviente. Él vino a manifestar y a poner en práctica esa Torá perfecta. Por eso es que en Yeshua no encontraron ningún pecado, porque él no violó la Torá. Al contrario, él la cumplió hasta lo último, hasta la muerte. La cumplió para enseñarnos a nosotros que la Torá no es un yugo, como dicen muchos, sino nos da libertad a nosotros, porque cuando nosotros reconocemos lo que es bueno y es malo, nos trae libertad porque sabemos que estamos viviendo de acuerdo a los estatutos y los parámetros que el Eterno estableció desde un principio. El Salmo 119
capítulo 40, versículo 44 al 47 dice, guardaré tu ley siempre, ¿ok? Guardaré tu Torah siempre, guardaré tu instrucción siempre, para siempre y eternamente. Y andaré, oigan esto, lo que estaba hablando, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Es imposible pensar que la Torah fue abolida y caminar en libertad. Porque aquí este versículo del Salmo, hablando del Salmo 119, versículo 44-47, dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Continúa hablando, dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Este versículo es la clave para entender y para enseñar a aquellos que dicen que la Torah fue abolida. Porque primeramente comienza el versículo diciendo, guardaré tu ley para siempre. En otras palabras, la ley es para siempre. Y continúa, dice, para siempre. Nuevamente recalca que es para siempre y luego termina con eternamente. Que nunca fue abolida desde el principio, nunca. Es eterna. Luego dice, andaré en libertad. ¿Por cómo yo ando en libertad? Como dice el mandamiento, porque busqué tus mandamientos. Porque busqué en la Torah qué mandamientos yo tengo que cumplir. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer de acuerdo a lo que dice la Torah? Por ende, ando en libertad. Buscando los mandamientos nos trae libertad. Porque sabemos claramente qué exige de nosotros y espera el Eterno en nuestro caminar en esta tierra por medio de los mandamientos. Continúa el versículo. Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. No me voy a avergonzar porque estoy cumpliendo la Torah. Y dice, y me regocijaré en tus mandamientos. Entonces, los mandamientos no es un yugo, sino es un regocijo en nosotros. Y termina diciendo, los cuales he amado. Amados hermanos y hermanas, esto es un versículo el cual muchas veces le pasamos por alto y no prestamos nuestra total atención a ese versículo para entender que la Torah es eterna y que la Torah trae libertad, los mandamientos traen libertad a nuestra vida, que no me avergüenzo porque no es un yugo, al contrario, yo me regocijo en los mandamientos que el Eterno estableció en su Torah. Interesante. Esto es algo que anteriormente lo leíamos y lo leíamos y lo leíamos sin tener el trasfondo de lo que significaba Torah. Ahora bien, ahora vamos a hablar de ciertas temáticas de esta Parashat Shoftim y hablar de este sistema judicial y qué es lo que hace este sistema para una nación, en este caso, la nación de Israel. Yo soy Israel, porque yo he sido injertado en ese olivo natural. Ahora yo soy conciudadano con todos aquellos que estamos entrando a ese reino de Israel, ese reino de Dios que se llama Israel. ¿Okay? Y vamos a hablar y vamos a señalar unas cuantas temáticas en esta parasha que habla sobre el sistema judicial primeramente. ¿Okay? Se insiste en la importancia de contar un sistema local y nacional de magistrados para que impartan estricta justicia, así como con alguaciles que sean el brazo ejecutor de la ley. Un juez, esto es el sistema judicial, un juez debe ser imparcial y rechazar cualquier soborno, como dice entonces el versículo que leímos al principio. Y aquí estamos rompiendo entonces cuál es la temática de este sistema judicial. El sistema judicial estaba concebido de tal manera que si un tribunal no lograba resolver un caso, lo pudiera trasladar a una corte de mayor jerarquía, que fuera la justicia lo que imperara en las relaciones
sociales. Si lo ponemos en los tiempos de hoy, cada ciudad tiene una corte, cada estado tiene una corte y hay diferentes elementos que llegan hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, que muchas veces tienen que llevar algunos casos, no todos los casos, a la Corte Suprema para que ellos decidan. Ahora bien, está bien que tenemos una Corte Suprema, pero muchas veces los hombres usan su humanidad para traer juicio en ciertos asuntos. No solo eso, la Corte Suprema, ahora aquí en los Estados Unidos se entiende que unos son liberales y otros son conservadores. Aunque hayan conservadores y liberales, no hay una unión en cuestión de pensamiento. ¿Qué quiero decir? Que si la Corte Suprema de los Estados Unidos, todos los miembros de esa Corte Suprema estuviesen rigiendo esos casos que le llegan a ellos por medio de la Torah, entonces no hubiera ninguna anormalía en cuestión de las decisiones. Pero no es así. Solamente la Torah trae un juicio perfecto y correcto. El Sanedrín, ubicado en el complejo edificio del templo, era la Corte Suprema entonces del sistema de justicia de Israel. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de la idolatría criminal. Se determinaba que un reo era culpable de idolatría tras una minuciosa pesquisa y tras un concienzudo proceso legal que daba garantías a las partes. Por ejemplo, el número mínimo de testigos a presentar era 2 y los testigos eran los primeros en llevar a cabo la sentencia contra el culpable. Estos son algunas temáticas de acuerdo a esa Torah, a ese juicio que ellos llevaban a cabo. El que fuera hallado culpable de idolatría por la corte recibía entonces la sentencia de muerte por lapidación. Esa era la temática para ese pecado, la idolatría. ¿Okay? El tercero, sistema monárquico. En la contingencia de que el pueblo solicita a un rey. ¿Se acuerdan? Cuando el tiempo del profeta Samuel, el pueblo de Israel pedía un rey, queremos un rey, queremos ser como las otras naciones, ya no estamos, como dice, estamos cansados de que el profeta fuese el intermediario entre el Eterno y el pueblo, y ellos comienzan a ponerle un rey, a pedirle un rey. En caso de que el pueblo solicitara un rey, al uso de los gentiles, a comparación a ellos, el Eterno lo escogería de entre los israelitas. Por eso es que el Eterno escoge a Saúl. Se determinan en la Torah ciertas leyes que restringen el poder absoluto del monarca, así como se lo combina a ser un modelo de persona fiel al Eterno por medio del estricto cumplimiento de los mandamientos de la Torah y una sublime manera de vida. Habían unos parámetros, habían una exigencia de parte del Eterno. Primero, él escogía al rey. Ese rey tenía que caminar como un modelo fiel del Eterno, haciendo cumplimiento a los mandamientos de la Torah y vivir en una vida sublime, que no hiciera nada como hizo Saúl en sus últimos tiempos, que a él no le tocaba hacer holocausto o sacrificio, le tocaba al profeta Samuel. ¿Y qué sucede? Él hace entonces el sacrificio porque pensó que el profeta no iba a llegar a tiempo y decidió por él mismo hacer un sacrificio. ¿Okay? Y vemos que los resultados por él haber hecho sacrificio porque a él no le tocaba. Y vemos que Saúl cometió varios errores. ¿Okay? El Eterno le dice a Samuel, a Saúl, que cuando fuera a la nación que destruyera todo, que destruyera todo el ganado, que no dejara a nadie vivo, pero él deja al rey, se trae el mejor ganado y con todo eso le miente al profeta y el profeta lo desmascara. Vemos que son maneras sublimes de vivir. Saúl al principio comenzó bien, pero después dejó de ser ese ejemplo del Eterno
en el reino de Israel. El Coanim, luego de enumerar las ofrendas, el Coanim es el sacerdote, luego de enumerar las ofrendas y remesas que debían recibir los sacerdotes, se enuncian leyes particulares para los sacerdotes. Que vemos que cuando se establece este sistema judicial, entonces en la tribu de Leví, como no iba a recibir una herencia, vemos que el Eterno hace unas leyes para que favorezcan a los sacerdotes y a los levitas, en cuestión de que los levitas iba a la tribu de Leví, entonces viviría por medio de las ofrendas y los diezmos que traían al templo por medio del pueblo. Otra temática era la superstición. La Torá prohíbe terminantemente todo tipo de superstición y brujería. Todo eso va en contra del Eterno. ¿Por qué? Porque está en la Torá. La Torá lo dice. La superstición va en contra del mandamiento y la ley y la instrucción que él estableció. Los que son fieles al Eterno no tienen ninguna necesidad de caer en esos vicios que solamente engañan y perjudican la pureza del espíritu. Con razón el Eterno establece que la superstición en su reino no es tolerable. Lo prohíbe, porque es engañoso y trae impureza a nuestro espíritu. Los falsos profetas que hablan en nombre de dioses falsos o en nombre del Eterno, cosas que él no ha dicho o ha mandado a decir, deben ser juzgados y de ser culpables, sentenciados a muerte. Si nosotros estuviésemos viviendo en ese reino en el día de hoy, hay muchos falsos profetas, muchas personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, y cuando el Eterno no le ha dicho nada. El Eterno habló por medio de su palabra, de su Torah, todo lo que nosotros necesitamos saber para así enseñarlos a otras personas. Pero hay personas que quieren llevarse la gloria, como Balaam. Balaam era un profeta del Eterno, porque dice la Escritura, pero que hacía lo que le convenía a él. Y eso va en contra de la autoridad y del reino del Eterno, que es Israel, que ha establecido su Torah para que el pueblo camine en obediencia. Testimonio, ¿qué es lo que pasa con testimonio? 2 es el número mínimo de testigos de un robo. De hallarse algún testigo ha mentido, que haya mentido, debe recibir como castigo el castigo que quería que recibiera el que acusó en falso. ¿Qué estamos diciendo? Si una persona daba un mal testimonio, o mentía porque la otra persona le pagó para que mintiera y sabían y reconocían que el testigo había mentido, él iba a recibir el castigo entonces que iba a recibir el que estaba siendo juzgado. Estamos viendo la temática de la justicia de la Torah del Eterno por medio de la aplicación de la Torah. El ejército, hablando del ejército entonces, el judío no debía temer cuando fuese a batalla contra el enemigo porque el Eterno estaba siempre de su parte. Eso era parte de lo que el Eterno había establecido con su pueblo. El Eterno le decía, primero le decía a Moshe, ve porque yo voy a estar contigo, siempre y cuando tú dependas de mí. Eso le pasó a Josué. En cierta ocasión Josué salió a guerrear y envió pocos soldados porque pensaba que el Eterno lo había enviado cuando el Eterno no lo había enviado a él. ¿Y qué sucede? Ellos tuvieron muchas bajas, mataron a muchos de ellos y cuando Josué va y habla con el Eterno dice, yo no te había enviado. Tú no esperaste a mi orden. Luego vemos que esa misma nación, estamos hablando de la tierra de Jai, el reino de Jai, ellos vuelven a pelear con ellos. El Eterno le dice, ¿cuántos soldados debes enviar? Y vemos que ellos entonces guerrean contra el reino de Jai y destruyen todo y los vencen porque el Eterno lo había enviado.
Por eso es que el Eterno le dice a Yehoshua, a Josué, yo te mando que no tengas temor, que sigas hacia adelante, que yo estaré contigo hasta el final, pero siempre y cuando que tú te mantengas bajo mis órdenes, ¿ok? Y eso es lo que el Eterno pide de nosotros, que nosotros sigamos su Torah. Las órdenes para nosotros es la Torah del Eterno, ¿ok? Por eso es que el Eterno establece que les decía, vayan a guerra, yo estoy con ustedes. El Eterno, yo estoy de seguro que el Eterno le dejaría saber a Moshe y a Josué que no fueran a guerra porque no iba a estar con ellos. ¿Ok? 3 son las categorías exentos de ejército. ¿Ok? Habían 3 casos en los cuales las personas estaban exentos de ir al ejército en ese momento. Primero, el que tenía casa nueva pero no la había estrenado. Eso está establecido en la Torá. Segundo, el que había plantado un viñedo pero aún no había disfrutado de sus frutos. Y tercero, el recién desposado o el comprometido a matrimonio. Ellos podían quedarse en la retaguardia, aquellos que manifestaran fuertemente su terror a la batalla. ¿Ok? Los que tenían temor en la batalla podían quedarse en la retaguardia, porque no podía ir una persona con temor a la guerra acompañando a un pueblo, porque lo que podía hacer era traer temor a otros soldados. El ejército israelita debía reclamar paz antes de salir a la guerra, pero no debía ejercitar en luchar contra su enemigo. ¿Ok? En otras palabras, ellos oraban al Eterno por paz, pero si su enemigo no quería paz, entonces el Eterno le daba la orden de ir a pelear. El ejército tampoco tenía derecho a hacer como quisiera en el campo de batalla, sino que debía obedecer estrictas reglas que en parte servían para que la guerra no deshumanizara a los soldados judíos. Vemos entonces que aquí también estamos hablando de que el soldado cuando fuera a guerrear tenía que ir con obediencia a las reglas estrictas. Un ejemplo, nuevamente, tenemos a Acán. Se les dijo al ejército que cuando salieran no cogieran nada de su enemigo porque era anatema. ¿Y qué hizo Acán? Agarró el manto de rey, trajo oro, lo enterró en su tienda y eso lo que trajo fue que problemas a Israel. Porque lo trajo dentro, trajo el anatema dentro del campamento cuando el Eterno había dicho, no quiero que se traigan nada de ellos, no para el uso personal de ustedes. ¿Okay? Otra temática, responsabilidad por una muerte. Si se halla un cadáver en el campo y no se sabe quién lo mató, la responsabilidad entonces recae sobre los habitantes de la ciudad más cercana. Los jefes de esta deben hacer una ceremonia en la cual anuncian que son inocentes del crimen y piden al Eterno para que los perdone y pueda haber concordia y justicia. ¿Qué problema había aquí? Imagínense que habían ciudades alrededor, pueblos. Si había un muerto, alguien había sido herido y hasta la muerte, y lo habían matado cercano a un pueblo y luego lo arrastraban y lo llevaban más cerca de otro pueblo para que el pueblo que estaba más cerca, porque eso era la Torá decía, la ley decía, que si había un cadáver, los habitantes que estaban más cercanos a ese muerto eran responsables de ¿qué? De hacer juicio. Y eran responsables porque pensaban que alguien de ese pueblo lo había matado porque estaba cercano. ¿Ok? Por eso ellos se unían y le pedían al Eterno para que los perdonara y que ellos pudieran tener justicia y concordia en lo que estaba sucediendo. Porque si el pueblo entonces, si alguien de ese pueblo había matado a esa persona tenía
consecuencias negativas y funestas en contra de su vida. Continuamos leyendo entonces Deuteronomio capítulo 16, versículo 20, y hace referencia a esto. Dice, desde el principio, desde el mismo momento de su creación, el hombre siempre ha tenido la necesidad de buscar la verdad. Al mismo tiempo, sin embargo, él tiene que confrontar los límites que implican su propia subjetividad y tomar conciencia que los hallazgos, frutos de su perspicacía, son de rango limitado. Al entregar la Torá al Eterno, proveyó a la humanidad con un estándar objetivo acerca de la verdad. La Torá nos enseña y nos da unos estándares que nos lleva a esa verdad. Contrastando entonces con nuestras ideas subjetivas, la Torá nos da valores objetivos, guías y principios que son de aplicación en cualquier situación, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Es juzgar y someter a su entorno a escrutinio y determinar cuál es la conducta prescrita por la Torá. Entonces el hombre debe actuar conforme a ese juicio y esforzarse y modificar su vida y su entorno en concordancia con lo que está establecido en la Torá. Si nosotros queremos andar en verdad y en libertad y en concordancia, tenemos que ir a la Torá para entender esos principios y esa guía y el objetivo que tiene el Eterno en la Torá para el hombre. De esta manera, él se eleva a sí mismo y su entorno, elevándolos a una conexión que trasciende la concepción humana de lo bueno. El hombre, desde la caída, no ha podido ser un hombre bueno. Al contrario, ha seguido pecando. Pero si nosotros vivimos de acuerdo a la Torá y modificamos nuestra vida y nuestro entorno, podemos tener una sociedad mejor, una sociedad que camine en obediencia, en obediencia a la Torá. Y así podemos ver entonces el resultado de esa obediencia en otras personas. No estoy diciendo que vamos a llegar a ser perfectos, porque nadie va a llegar a ser perfecto, no en esta vida, pero en la vida venidera vamos a ser perfectos. Entonces vemos que tenemos que agarrarnos de esa obediencia a la Torá. La misericordia diaria también es un aspecto de temática de la Torá, que dice, ama a tu prójimo, leerá la Torá todos los días de su vida para que aprendan a reverenciar al Eterno, su Elohim, guardando todas las palabras de esta Torá y estos estatutos a fin de ponerlas por obra. Mientras nosotros mantengamos esa obediencia a la Torá, vamos a recibir una misericordia diaria. La Torá dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Por qué? Porque son nuevas cada mañana porque estamos poniendo en acción nuestra obediencia a la Torá, a esa guía que el Eterno nos dio a nosotros para vivir en justicia. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Cuándo comenzó la estructura judicial? Aquí quiero entonces, vamos a comenzar. Cuando comienza esta estructura judicial, como dije al principio, se encuentra en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 26. Y estamos hablando entonces, comenzando con el versículo 13, dice, pasó al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar a la gente y la gente estaba parada. Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hizo a la gente, dijo, ¿qué es esto que lo haces por la gente? ¿Por qué te sientas solo y todas las personas te rodean desde la mañana hasta la tarde? Moisés les dijo a su suegro, porque la gente viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre un hombre y su vecino, y les hago saber los estatutos del Eterno y sus leyes. Los estatutos del Eterno y sus leyes.
17. El suegro de Moshe le dijo, la cosa, lo que estás haciendo no es bueno. Seguramente te desgastarán ustedes dos y estas personas que están con ustedes, esta cosa será muy pesada para ti. Usted no puede realizarlo usted mismo solo. Y vemos, continuando hablando esa palabra, sigue hablando, que dice, busque hombres capaces, temedores de Elohim. Cuando habla de temedor, que son temerosos de Elohim, está hablando que son obedientes a la Torah. Porque el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, nos dice la Escritura. Si no me equivoco, es Salmo 1:6. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Obedecer los mandamientos. Y así él le dice que ponga hombres que juzguen a la gente en todo momento, que entonces le traigan las cosas más grandes a Moshe. Y vemos que se establece como un Sanedrín, no un Sanedrín como el que vemos entonces en los tiempos del primer templo y del tiempo de Yeshua, ¿ok? Sino que es un cuerpo judicial que después se fue entonces desarrollando a lo que entonces vamos a hablar en este próximo minutos que nos queda. Entonces vamos entonces a ver el desglose del Sanedrín, cómo el Sanedrín estaba dividido, a quién le tocaba qué y quién era responsable de qué cosa. El Sanedrín tenía una persona llamada el Nasi. Era el único voto en caso de empate. El Nasi era el presidente del Sanedrín. ¿Okay? Este era el que de los 71, él era el número 71 y era el jefe, era decir, el sumo sacerdote de ese tiempo, donde estaba el Sanedrín establecido en Jerusalén, y era el único que votaba en caso de que hubiese un empate en la corte. Como vemos en los casos de la corte de hoy, hay un jurado. Pues él era el último que decidía si había un empate en la decisión del pecado que había cometido y se había dividido los votos. Entonces el Nasi era el que dividía y quitaba ese empate. Segundo, el Av Beit Din era el parte del proceso de voto. Ese, como decía, era la corte judicial. Habían 23 sacerdotes, 23 Cohen. Ellos estaban a cargo de todas las cosas pertenecientes a las cosas sacerdotales. Este es el primero de los tres grupos que habían establecido de 23, 23 y 23. El segundo grupo de 23 eran los levitas. Ellos estaban a cargo de todas las cosas pertenecientes a las cosas de los levitas. Y el tercer grupo eran 23 jueces del pueblo de Israel. Ellos se encargaban de todos los asuntos civiles de Israel que no tenían nada que ver con el servicio del templo. ¿Ok? Servicio del templo estaba a cargo de los sacerdotes y los levitas. Todos los miembros se especializaban en sus áreas particulares. Nasi era el sumo sacerdote, ¿ok? Y estuvo hasta el año 191 antes de Yeshua. Después de esa fecha, el Sanedrín entonces perdió la confianza con el sacerdocio debido a la corrupción durante el reino asmoneo, que eran sacerdotes y reyes de Israel. La oficina de Nasi entonces fue establecida. El Sanedrín, como dije anteriormente, se componía de 71 miembros. 69 jueces son de los sacerdotes, levitas e israelitas, más el Nasi y el Av Beit Din. Nuevamente dijimos que el Nasi era el que votaba solo cuando había un empate. Los 23 sacerdotes, entonces, vamos a hablar de las responsabilidades de los 23 sacerdotes, 23 levitas y los 23 israelitas. Los 23 sacerdotes gobernaban las leyes que trataban con el altar, ¿ok? El azará,
parte de los sacrificios, edificios, en el área del sumo sacerdote, se encargaban de los korbanot, de los sacrificios que se hacían diariamente, se encargaban de la guardia del templo, se encargaban estaban encargados de la fiesta del Eterno. Ellos decían cuándo se iban a llevar a cabo las fiestas, cómo se hacían, ellos daban las instrucciones, ellos estaban también relacionados con todo que tenía que ver con las cosas sagradas del Cohen o sacerdote. Otra función que ellos tenían, ellos estaban a cargo de la Metzorá, de los leprosos, que tenían sacerdotes especiales que podían hacer ese trabajo para decidir si el sacerdote, que si el leproso era limpio o no, y cuáles eran las instrucciones que se hacían para declararlo de inmundo a mundo, de sucio a limpio, ¿ok? También estaban a cargo de las ofertas, de las ofrendas gratuitas para el Cohen, de los sacerdotes, y también del sacrificio de la vaca roja. Este era el primero de los 23. De los tres, estos son los primeros 23 que eran sacerdotes. Ahora, los 23 levitas que gobernaban, las leyes que llevaban a cabo, o la función estaban a cargo del coro, de las puertas del templo, de las medicinas, tenían doctores en medio de ellos, de los recursos de agua, de las vestimentas, estaban encargados de los panes, de la ofrenda de los panes que se llevaban también, los panes que se ponían dentro del templo. Ellos corrían el edificio y las oficinas y mantenían el orden en apoyo de los sacerdotes, y están bien encargados de los diezmos que les pertenecían a ellos. Estos eran los 23 levitas. Los 23 hombres entonces de Israel, ellos se encargaban de los crímenes violentos, de las demandas, de los matrimonios, problemas matrimoniales y de cuestiones que no se relacionan con las purezas del templo ni con ningún deber levítico. Vemos cómo el Eterno divide el Sanedrín, o esta corte judicial, o este sistema judicial, en tres partes, tres grupos, y le da las instrucciones a ellos para que nadie se encontrara entre medio de hacer un oficio que no le tocaba a ellos. Por ejemplo, los levitas no podían hacer los oficios que hacían los sacerdotes. Le era prohibido hacerlo. Ellos tenían sus oficios, sus responsabilidades. Eso era igual que un israelita que estaba en el grupo de los 23. Un israelita no podía ir y entrar y trabajar en el altar. No, es que yo soy parte del pueblo de Israel y por ende pues me da la autoridad a mí de ir a trabajar en el altar, o trabajar dentro del edificio, o atender los guardias del templo, o hacer la fiesta del Eterno. No podía hacerlo porque habían límites. El Eterno trabaja a base de límites. Y si usted ve el templo, cómo estaba dividido, habían límites. Estaba la plaza de los gentiles. Los gentiles no podían ir y pasar del límite que el Eterno había establecido. ¿Okay? Y había una piedra llamada Soré, un muro, donde decía que el gentil no podía pasar allá, porque que si pasaba, él mismo traía su propia muerte. Entonces tenemos los gentiles, estaba la plaza de las mujeres. Los gentiles no podían pasar a la plaza de las mujeres. Entonces estaba la plaza de los israelitas. Las mujeres no podían pasar por la plaza de los israelitas. Después estaba el área de los levitas. Ningún israelita podía ir a los levitas. Estaban los sacerdotes. Ningún levita podía ir a los sacerdotes. Estaba el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Y los sacerdotes, porque fuesen sacerdotes y de la tribu de Leví, no tenían la autorización de ir entonces a hacer un oficio que no le correspondía a ellos. Por eso es que el Eterno establece leyes. Si la Torá fue abolida, ¿cómo entonces cuando regrese el Mesías, cómo él va a reinar? Si la Torá fue abolida, el Mesías no va a reinar con otra ley. Cuando el Mesías venga a reinar,
en el milenio, cuando Él establezca su reino en Jerusalén, la ley, la instrucción que Él va a usar es la Torá que el Padre, el Eterno, le dio a Moshe, la misma que Yeshua cumplió y manifestó en público, porque Yeshua lo que hizo fue manifestar la Torá escrita. Él la vivió, Él la cumplió, y vemos que esa misma Torá, esa misma ley va a ser llevada a cabo durante el milenio. Por eso que es necesario, es inminente de que nosotros que estamos caminando en camino a obediencia, a ser parte de ese reino de Israel, que nos mantengamos firmes en lo que el Eterno nos ha llamado a hacer. No podemos, si somos israelitas, no podemos hacer el trabajo de un levita. Si somos levitas, no podemos hacer un trabajo de sacerdote. ¿Por qué? Porque todos los levitas, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Ok? Ellos tenían su función. Y el Eterno nos ha llamado a nosotros a seguir esa instrucción. Y no podemos pensar, y porque ha venido una enseñanza, una teología, una filosofía de que la ley fue abolida y que la ley, la Torá es un yugo, cuando la ley nos hace libre a nosotros, porque nos hace abrir nuestros ojos a un mundo, a un imperio, perdón, a un reino donde el Eterno, cuando su Hijo venga, esa es la ley que vamos a cumplir. Las fiestas vamos a celebrarlas como dice la Torá, las vamos a celebrar. Hoy lo que estamos haciendo es una práctica de lo que vamos a hacer para siempre cuando llegue el milenio y después en la vida eterna. Si decimos que la Torá fue abolida, entonces, ¿a qué instrucción, a qué constitución nos estamos sometiendo? Tenemos que aprender que solamente nosotros nos tenemos que someter a la ley que el Eterno estableció. Yo sé que el Eterno puso reyes porque el pueblo pidió reyes, pero también cuando el pueblo pidió reyes, el Eterno estableció y le dijo a los reyes, este es tu comportamiento, tienes que obedecer mis mandamientos, tienes que ser un hombre justo, tienes que darle un ejemplo, tienes que ser un ejemplo de lo que el Eterno era, tenía que ser el rey. Y así nos dice hoy el Eterno a nosotros por medio de su Torah, que caminemos en obediencia, caminemos en justicia, caminemos con nuestro prójimo haciendo el bien, honor, dándole honor a quien honor merece, no avergonzando a nuestro prójimo, ¿ok? Tenemos que andar en obediencia. ¿Para qué? Para que la justicia del Eterno se manifieste en nosotros por medio de nuestro comportamiento. Y así entonces aprendemos que cuando llegue entonces el reinado del Mesías, sabemos lo que debemos esperar. Espero que el Eterno los bendiga a todos ustedes, que tengan un bendecido Shabbat, que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno le dé su Shalom. Hacia la próxima semana, Shabbat Tov, nos veremos pronto. Boop, boop, boop.